María está na Asociación Participa, é unha asociación moi potente en canto a ese deseño, esas propostas, teñen cousas moi elaboradas, moi ben traballadas, con moito fundamento, con sentido. Me gusta moito este tipo de proxectos nos que non é sumar ideas, actividades, bueno, pues vamos a fazer isto, vamos a fazer aquilo, sino que hai un sentido, vale? Que hai unha idea que é inherente a todo o que se fai, que lle dá, pues, como dixen agora, sentido a todo, e que ademais, bueno, como comentábamos esta mañán, que eu tampouco se insisto moito na parte máis da cultura, da actividade física, porque facemos de todo, ¿no? Desde actividade, desde propostas que implican actividade física, mobilidade, traballamos coa cultura e tal, bueno, mellor vos lo conta ele agora, que o explicará moito mellor que eu, e ademais é unha experiencia moi interesante. Bueno, yo, vais a perdonar, me gusta ver a la gente y como no me da la altura me voy a subir. A veces el soporte tecnológico es una comodidad también, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues efectivamente soy María Martínez, soy la presidenta de la Asociación Participa. Asociación Participa para la Inclusión Social, que es nuestro nombre. En Corporativa decidieron que Inclusión Social era muy grande y que entonces que mejoren el logo, pero nuestro nombre es Asociación Participa para la Inclusión Social. Y lo primero que tengo que decir, aparte de agradecer mi presencia, doblemente porque hago mixta la mesa, también os voy a decir, Sí, sí. Me parece que es muy interesante el que nos juntemos todos, el que nos pongamos cara, el que no seamos pequeños elementos actuando desde distintos sitios, sino que, bueno, pues puesto que no somos un grupo tan numeroso y en todo caso sí que somos accesible, pues que podamos sumar. Claro, cuando te dicen ven a hablar de buenas prácticas, digo yo, bueno, yo no me considero experta en nada, y con la introducción aquí que me ha hecho Yago, vamos, es que me pone a ser un compromiso. Bueno, somos una asociación y en todo caso lo que quiero compartir con vosotros, poniéndole voz a lo que representa el grupo de compañeros que trabajamos en Participa, son nuestras buenas prácticas. Es decir, yo no sé si estas son unas buenas o malas prácticas, son las prácticas que pues, por nuestra experiencia y por nuestro trabajo hemos llegado a considerar que para lo que nosotros hacemos son buenas. Ahora seréis vosotros los que tengáis que decidir si algo de lo que nosotros hacemos os puede servir, ¿no? Por eso hemos puesto las que funcionan, ¿no? Bueno, lo segundo que quiero decir es que somos unos infiltrados. Es decir, yo estoy encantada de estar aquí con Yago en nombre de las entidades de cultura. Nosotros hemos concurrido a la convocatoria de cultura, pero la Asociación Participa para la Inclusión Social, además de ser una entidad cultural, en su momento nos dimos de alta en el registro de entidades culturales porque desarrollábamos programas y proyectos. Realmente nosotros lo que somos es una ONG que después de escuchar los años que llevan otros trabajando y que me parece estupendo, solo llevamos 18, que desarrollamos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la vida de las personas con diversidad funcional y en riesgo, con pocos recursos. Ahora nos hartamos de terminología, ¿no? Pero todos sabemos a lo que nos referimos. Pues en definitiva, las personas que no tienen las mismas oportunidades. No tienen las mismas oportunidades de ejecución física o no tienen las mismas oportunidades de acceso a otras cosas que el resto, o que espero que todos los que estemos aquí tengamos, ¿no? Entonces digo que somos una asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida o para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, y que dentro de los distintos ámbitos en los que nosotros trabajamos o los distintos proyectos, pues somos entidad cultural porque desarrollamos también programas culturales, pero no tenemos la solvencia técnica en cultura que tienen el resto de compañeros de la convocatoria, pero nosotros nos sentimos muy a gusto también con ellos. Entonces, dentro de compartir un poco lo que nosotros consideramos que son pues, nuestros principios de actuación, bueno, pues a lo mejor es que somos tan ingenuos que nosotros siempre hemos creído en las capacidades y en las potencialidades de todas las personas, ¿no? Por eso nuestro nombre, Participa, nos parecía muy acertado para lo que queríamos hacer. Alguien puede estar
presente en un espacio o puede estar participando en un espacio. Y para nosotros eso es lo que marcaba totalmente la diferencia. Afortunadamente en nuestro país, desde hace muchos años, hay una ley que permite que las personas con movilidad reducida y con cualquier tipo de problema para acceder, lleguen. Pero hay una diferencia, hay un abismo que todos podemos comprender entre poder entrar en un espacio o poder participar de lo que se ofrezca en ese espacio. Entonces, claro, como todo tiene que ir progresivamente, pues en este país se ha gastado mucho dinero, se seguirá gastando y es necesario para que haya personas que puedan llegar. Otra cosa es que hagamos llegar a alguien a un sitio en el que no hay algo preparado para él. Entonces, efectivamente, nos hemos gastado el dinero en la rampa, nos hemos gastado el dinero en el elevador, hemos traído al intérprete, pero no hemos tenido en cuenta que esta persona tiene un problema de audición, la película que vamos a ver, pues por la duración que tiene, por la temática, no está adaptada a su nivel de comprensión. Entonces creemos que el problema real no es la diversidad de las capacidades y de las potencialidades de las personas, sino en qué medida como sociedad no hemos sido capaces de dar respuesta a eso, o no nos hemos adaptado, o no les hemos invitado a participar. Y eso es un poco la idea que tiene, la ambición que tiene Participa, ¿no? Además, con el agravante de que hacer que alguien participe o facilitar que alguien participe no es algo que haces porque te apetece, es que todo el universo está de acuerdo en que todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué pasa? Que habrá que adaptar el camino para que todos lleguemos a la meta, porque claro, si vamos a dar por hecho que vamos a hacer una carrera justa y a todos nosotros nos ponen en la lista de salida, en la línea de salida con 3 corredores olímpicos, y van a decir, bueno, podéis llegar, porque salís, vais a hacer el mismo recorrido y los 3 salís del mismo sitio. Pues no, a mí que me coloquen a 20 metros y al que lo coloquen a 70. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, cuando os decía que hemos desarrollado distintos proyectos y que somos entidad cultural, estamos registrada como entidad cultural, es verdad que un poco las buenas prácticas o estos principios de actuación que os estoy trasladando realmente impregnan un poco el funcionamiento de toda nuestra entidad, ¿no? Y si nosotros solo instrumentalizamos la cultura y el arte, es decir, para nosotros no son un fin en sí mismos, nos interesan en la medida en la que pueden servir a ese objetivo de que puedan participar personas con diversas capacidades, que puedan darle rienda a su creatividad, puedan incorporar nuevas experiencias, puedan tener acceso a un ocio saludable y además enriquecedor. Nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que a veces a las entidades que trabajamos con personas con necesidades especiales nos ciega esa necesidad de dispensar todo el servicio y olvidamos que realmente nosotros tenemos que servir a 3 intereses. Obviamente, y en el número 1, a las personas a las que se dirigen nuestros proyectos, pero muy fundamentalmente también a aquellos que los hacen posibles. Es decir, no sé si es el caso de las que estáis aquí, no es nuestro caso. Ni mi padre es un millonario, ni nos ha tocado la lotería, ni somos una entidad a la que le llueva dinero. Es decir, somos una entidad que tiene que buscar colaboradores, que tiene que buscar amigos, que tiene que hacer alianzas con otros para llevar a cabo sus proyectos. Y eso significa que yo no puedo decirle a alguien, mira, dame el dinero porque esto que estoy haciendo está muy bien. No. Yo voy a hacer esto porque creo en esto, porque existen estas evidencias que sustentan que esto no es una idea que se me ha ocurrido a mí, sino que esto tiene una cierta trayectoria. Quiero que me acompañes en este camino, es decir, yo creo que las entidades tenemos que financiar siempre una parte de nuestros proyectos. Es muy generosa la convocatoria de la Fundación que permite financiar la integridad del programa. Es otra opción. En nuestro caso entendemos que un primer compromiso de poner nosotros una parte es también importante si se puede hacer. Entonces, lo que os decía, para nosotros es importante cubrir las necesidades de aquella población a la que nos dirigimos, pero es también muy importante respetar los intereses y las necesidades de aquel que colabora con nosotros, porque si no, no va solo a colaborar. O sea, hay tantas causas en el mundo en las que colaborar que yo voy a tener que, de alguna manera, vender la mía o justificar por qué la mía va a ser más interesante. Y como probablemente nosotros, bueno, no como probablemente, como nuestros proyectos nunca son los más interesantes, porque hay muchos proyectos muy interesantes, afortunadamente hay mucha gente muy talentosa que promueve proyectos muy interesantes, pues ¿qué tendré que hacer yo? Pues decirle a mi colaborador no solo lo que voy a hacer, sino
animarle un poco, hacerle participar, visibilizarle, pero visibilizarle no es poner un logo, que también, por supuesto, pero parece que a veces con poner un logo ya está, patrocinado por. Bueno, pues nosotros entendemos que hay que darle un papel a todos los niveles, a la hora de opinar, que es algo que a veces no nos gusta, porque decimos, bueno, pero ¿qué va a decir este o esta? Si yo soy el que sabe. Pues no, pues tendrá que opinar también. Otra cosa es qué ponderación le demos a su opinión, pero tiene que opinar y tiene también que participar. No puede ser un mero espectador al que al final de año le demos la lista de la memoria y la lista con lo que nos hemos gastado. Eso también, por supuesto, porque hay que justificarlo, pero además hay que hacerle partícipe. Y luego, en Participa, la mayor parte de las personas que trabajan, yo no remuneradamente, pero trabajo, hemos trabajado o colaborado con otras ONGs. Y a veces olvidamos que el mensaje que le damos de cuidado, de mejora de la calidad de vida, no lo hacemos hacia adentro. Es decir, nuestros trabajadores, las personas que colaboran con nosotros, nuestros voluntarios, son también un cliente interno. Por tanto, también debemos de cuidarlos. O sea, yo creo que todos conocemos ONGs que trabajan con... Yo las conozco, vamos, no voy a involucraros en este delito colectivo. Yo conozco ONGs que trabajan con afectados, con personas con enfermedad, y que llama a una persona que trabaja en la entidad y dice, mira, que tengo a mi hija mala, que puedo entrar 2 horas tarde. ¡Ah, no! De ninguna manera. Eso es imposible. Entonces, horarios flexibles en la medida de lo posible. Por supuesto, siempre apostar por el propio colectivo. Es decir, incorporar a tu plantilla. Estamos muy acostumbrados a ver a las personas un poco diferentes como objetos. Veámoslos también como sujetos, porque aportan mucho. Nosotros tenemos en la organización a personas con diversidad funcional. Y la verdad es que no hay nada como el que ha hecho el camino. Es muy distinta la perspectiva que hacen, ¿no? Luego el tema de la transparencia, que está presente en todos los ámbitos y en todos los informativos, ¿no? Nosotros nos resulta sencillo decir lo que hacemos. Lo que ya no es tan fácil es hacer lo que decimos, ¿no? Entonces, esto lo resaltamos porque es algo sobre lo que le damos bastante hincapié. Y estamos en el intento, no vamos a pretender trasladar que lo hemos conseguido, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Somos una entidad transversal, nosotros no tenemos un colectivo diana, es decir, las personas que precisan mejorar su calidad de vida, sea porque tienen una enfermedad mental, sea porque están en una situación de precariedad económica y social, sea porque están pasando por un episodio traumático de su vida con respecto a una movilidad forzosa, por muy distintas situaciones, no pertenecen a uno, sino que vienen de varios. Entonces, esa cierta transversalidad sí que es verdad que nos da una perspectiva un poquito diferente, porque nosotros, desde el principio, siempre hemos trabajado con distintas entidades y con distintos organismos, de forma que en un programa que nosotros desarrollemos, pues cultural, en una biblioteca, en la biblioteca del Fórum, por ejemplo, pues vienen personas derivadas desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Coruña, personas derivadas desde entidades de entidades de afectados de la ciudad, personas particulares que vienen derivadas pues, de la consulta de psiquiatría o de psicología de algún centro de salud, personas que vienen de los centros cívicos y ese grupo que se va formando, ¿no? Con esa idea de simplemente de pues, ofrecerles un servicio, de dar una oportunidad al que lo necesita, también va haciendo que esa combinación genere escenarios diferentes, porque es cierto que las personas que tienen una patología concreta, pues en muchos casos están casi todo el día o una parte muy importante del día con sus compañeros de centro. Y muchas de las personas con las que nosotros trabajamos o van a un centro de día, o están en una residencia, o pertenecen a una asociación, o hacen terapia juntas. Entonces, la compañía es muy de agradecer, pero a veces uno también se cansa, ¿no? Es como un gran hermano gigante, estás encerrado siempre con los mismos. Entonces, bueno, ese intercambio y esa movilidad también se agradece. Una cosa que nos parecía importante resaltar es que como nosotros tenemos un público muy diferente, pero eso creo que se puede trasladar a todas las entidades que estamos aquí, es necesario hacer una valoración funcional de las personas que van a participar para saber si nuestro programa es el más adecuado. Nosotros estamos en la circunstancia doble. Nosotros sí que somos sujeto y objeto, es decir, estamos en la convocatoria como entidad promotora junto con la Fundación y las entidades colaboradoras de un proyecto, pero como tenemos programas ya afectados, a nosotros nos han llamado personas, entidades de la convocatoria, para que nuestros usuarios pudieran participar en sus actividades, ¿no? Y a veces sí que se percibía, o yo en las llamadas y en los contactos que tuve, sí que se percibía poco conocimiento, o sea, un conocimiento muy importante de su entorno cultural o de su entorno deportivo,
pero a veces un poquito ligero o casi cogido por puntillas, ¿no?, del colectivo al que querían dirigirlo, ¿no? Entonces, si tú vas a invitar a un colectivo de personas con enfermedad mental a participar en tu programa, yo no digo que tú tengas que ser un experto, ni mucho menos, pero infórmate y busca a alguien que te pueda hablar de las particularidades de ese colectivo, de lo que necesitan, de cómo lo necesitan, de en qué margen pueden participar o no, porque a lo mejor, pues, simplemente, pues es lo que yo le dije a una entidad, dije, mira, tu proyecto me parece interesantísimo, pero los usuarios que me planteas, desde el conocimiento que yo y mis compañeros tenemos, no son los idóneos para ese programa, ¿no? Entonces, una pequeñita valoración funcional, es decir, ver un poco qué características tiene ese colectivo, es muy importante antes de desarrollar un programa, ¿no? Y luego, hombre, pues intentar ser un poco innovadores. Afortunadamente, como decía Manuel, no solo en nuestra ciudad, sino en el resto, somos un país que, aunque tendemos a criticarnos mucho, la cobertura sociosanitaria que se da a las personas con afectación permanente o las que podemos ir al médico un día es bastante extensiva. Entonces, a la hora de intentar hacer alternativas de ocio y de cultura, tengamos en cuenta que las entidades, y Aspronaga es un muy buen ejemplo, ya tienen unos programas diseñados, consolidados. Entonces, bueno, pues intentemos buscar aquellos espacios que no están cubiertos, ¿no? La complementariedad es muy importante, ¿no? A veces nosotros hemos tenido ideas de cosas que se podían hacer hasta que nos hemos dado cuenta de que había otros que lo hacían mejor. Hemos olvidado, o sea, esto ya para otro sitio, ¿para qué lo vamos a hacer? Si ya hay alguien que lo está haciendo, pero es que además, porque existe la posibilidad de que hagas algo que están haciendo otros y que aportes, pero es que a lo mejor ya lo están haciendo y mejor que tú, con lo cual abandona, ¿no? Bueno, en concreto nosotros en el área cultural, nuestro trabajo más intenso comenzó en el año 2004, cuando buscando alternativas para el ocio saludable y para el desarrollo personal, porque eran un poco las áreas de necesidades que nos parecían que estaban menos cubiertas, porque pues eso, afortunadamente el área sociosanitaria y de atención primaria está más atendida, pues nos dimos cuenta de que el arte y la cultura eran una herramienta estupenda y que efectivamente en ese año 2002-2003 en el que hicimos la prospección, es decir, el que estuvimos estudiando y viendo un poco qué es lo que había, sí que es verdad que ya los espacios culturales en Coruña, el nivel de accesibilidad era medio alto, pero lo que ocurría es que podías entrar, pero no había plato para ti. Es decir, pues tienes un problema de diabetes y lo que hay allí dentro en ese restaurante tan estupendo, pues no lo puedes tú comer. Entonces, bueno, pues en ese momento comenzamos nuestro trabajo en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, que lamentablemente cerró hace poco. Durante 15 años bueno, pues utilizamos el arte como una herramienta de inclusión social, que era lo que a nosotros nos interesaba, de ajuste social, y hacíamos actividades, hacemos no solo actividades para personas con diversidad funcional en situación de riesgo, sino que siempre nos ha gustado mucho el lío, el juntar la combinación de personas, ¿no? Lo que se llama la integración activa, y que para nosotros no es más que la vida real. Quiero decir, el haberse tenido que inventar una palabra para demostrar la realidad es que todos somos diversos, ¿no? Actualmente continuamos con nuestro trabajo en la Fundación María José Jove, bueno, pues en esas líneas, ¿no?, de arte y salud y arte e integración activa. La cultura, el arte, la actividad física son herramientas para nosotros, no somos expertos en eso, pero lo utilizamos. No participamos en la primera convocatoria de la Fundación EMALSA, pero sí en la segunda y en la tercera, en la que nos presentamos con un proyecto de ruta. Nos parecía que unir el arte y la salud a través de un programa que vinculara la actividad física saludable con conocer las obras de arte urbano que había por la ciudad, pues podía ser un contenido. La Fundación así lo consideró. Y dentro de la línea que nosotros entendemos de sostenibilidad, nosotros ya no nos hemos presentado con ese proyecto, pero ese proyecto continúa. Es decir, no queremos demasiado, o más bien no queremos nada, en las actividades puntuales, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es mejor plantearse una iniciativa más pequeña que se pueda sostener a lo largo del tiempo, que no plantearse objetivos o programas que durante los 2, 3, un año que tengas un patrocinador estupendo puedan desarrollarse y después no. Entonces, bueno, pues nosotros, gracias al impulso, a la fuerza y al dinero, por qué no decirlo, sobre todo, de la Fundación, pues hemos podido poner en marcha este programa que ahora continúa. Y bueno, pues este año vamos a recuperar el graffiti, que es
una manifestación artística que nos parece interesante, que siempre consigue el involucrar a todos. Nos parece muy importante acercar la cultura y el arte en aquellos elementos en los que todos podemos ser participantes, ¿no? Creo que hay todavía una cierta idea de que la cultura y el arte sigue siendo algo un poco elitista, ¿no? Es decir, yo no sé visitar un museo si yo no sé de arte, no conozco los autores, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido el graffiti y otras manifestaciones permiten que todos participemos. ¿He tocado algo? No, yo, ese cable. En este caso, bien. Participen de igual manera, ¿no? Entonces, bueno, la idea este año es que varias personas con diversidad funcional vayan a varios colegios y que con sus alumnos decoren un poquito el espacio en el que van a trabajar sobre unos valores y sobre una idea que van a consensuar entre los grupos, ¿no? Esto que os decía de nuestro objetivo, es verdad que nosotros queremos mejorar. O sea, ¿quién no querría pasar por la vida diciendo que ha mejorado lo que se ha encontrado, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso y yo creo que también muy humano, ¿no? Bueno, pues aunque suene muy ateniense, es verdad que nosotros queremos realmente mejorar un poco, contribuir a provocar cambios, ¿no? Que por lo menos es más neutral. Y es verdad que nosotros no diseñamos programas para nadie, los hacemos nosotros y los desarrollamos nosotros. En eso somos muy nuestros, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestra actitud es siempre proactiva. O sea, no puede haber un programa que surja de a mí esto me parece interesante, qué bonito sería, qué buena idea, ¿no? Sino de una necesidad. Entonces, por eso la planificación y la detección de necesidades para nosotros es un principio de actuación necesario, voy a redundancia. O sea, si no existe una necesidad o si no vas a cubrir una necesidad, en nuestro contexto y desde nuestra organización no entendemos que deba diseñarse un programa, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, nosotros hacemos cooperación internacional, nos hemos visto ya tan sin fronteras que hemos dicho, pues bueno, para afuera también, ¿no? Entonces, desde hace 11 años tenemos un proyecto en Etiopía, un proyecto pequeñito para huérfanos, y bueno, para demostrar que la inclusión social se puede hacer desde cualquier sitio y en cualquier contexto. Lo que vamos a hacer este año en la convocatoria, nosotros ya lo hemos hecho en otros escenarios diferentes, ¿no? Esta es el gimnasio de una residencia en Lugo, de una residencia para personas con discapacidad intelectual, y nosotros está muy bien dotado, las fotos a lo mejor no hacen mucha justicia, pero bueno, está bastante bien. Y nos comentaba el educador, el profesor de educación física, que no había demasiado interés, sí mucha necesidad, porque terapéuticamente a los usuarios le venía muy bien practicar la actividad, pero que él entendía que a pesar de haberlo dotado de instrumentos de gimnasia y de actividad física, el espacio no motivaba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué le propusimos nosotros? Bueno, pues vamos a ir allá, vamos a juntarnos con todos los usuarios del centro que vayan bajando de media hora en media hora. Si la dirección del centro, que eran unas hermanas religiosas, nos deja que los usuarios decidan cómo se va a decorar el gimnasio, ellos se comprometen a ir al gimnasio más. Bueno, yo creo que a las monjas, que fueron encantadoras con nosotros, les convenció ese entusiasmo, ¿no?, de los usuarios de decir, sí, si lo podemos pintar como queremos, pues vamos a bajar. Y bueno, pues eso hicimos, y este es el resultado. Bueno, pues ya era un poquito más agradable el hacer actividad física en ese espacio, sobre todo porque lo habían realizado ellos. Claro, nosotros les habíamos ayudado, pero bueno, pues lo habían hecho ellos. Y esta es la casa de acogida en Addis Abeba, en Etiopía, en la que llegaron a convivir 50 menores de edad. Esa puerta es el límite de la frontera, porque la legislación etíope no permite a los menores salir. Y bueno, pues estar durante años dentro de una casa con una finca de menos de 400 metros no es el mejor entorno, ¿no? Los teníamos alimentados, los tenemos cuidados, pero bueno, pues el no poder salir. Entonces, bueno, pues lo comentamos con las cuidadoras, con el equipo, nosotros con otra ONG somos los que gestionamos la casa, y dijimos, bueno, pues a lo mejor, ya que no podemos llevarlos al mundo de fuera más que para sacarlos al médico, pues vamos a intentar traer aquí o meter dentro de la casa lo que ellos hacen. Entonces, bueno, pues como una iniciativa cultural y artística en el tercer mundo, pues llevamos a las jirafas, a los niños. Bueno, ellos fueron decidiendo lo que querían poner. De hecho, por decidieron que pusiéramos también unos auroraris, unos rinocerontes en la puerta, que son el potencial y el promotor
de fuerza en Etiopía, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.